La migración o migración humana se refiere a los procesos de migración de los seres humanos, forzado o voluntario, consciente en el cambio permanente o semipermanente de la ciudad, región o país de residencia. Si bien la migración suele ser un acto individual o limitado a pequeños grupos, habitualmente forma parte de desplazamientos masivos de poblaciones llamados corrientes migratorias. Los seres humanos han migrado desde los orígenes mismos de la humanidad, partiendo desde un pequeño punto ubicado en África. Las grandes migraciones humanas están relacionadas con fenómenos como el hambre y el desempleo, las guerras, las persecuciones políticas, étnicas y religiosas, los cambios y catástrofes climáticas, la trata de personas, la decadencia o auge de ciertas regiones, etc. Más recientemente ha aparecido la migración por causas turísticas. En Colombia nos invadieron los venezolanos por culpa de la corrupción política en su país, lo que generó en Colombia una crisis de inseguridad. Por esto, el presidente hacía el llamado a que regresaran, pero no fue posible. Al darse la inmigración de ciudadanos venezolanos a territorios colombianos, se potencializó el prejuicio, estereotipo, discriminación, racismo, sexismo. Los términos se superponen, vamos a aclararlos. Las situaciones que describimos antes comprenden una evaluación negativa de algún grupo. Esa es la esencia de los prejuicios, un juicio previo negativo sobre un grupo y sus miembros. Algunas definiciones incluyen los prejuicios positivos también, pero casi todos los usos del término detonan las tendencias negativas o lo que Gordon Allport llamó en su obra clásica The Nature of Prejudice, una antipatía basada en una generalización incorrecta o inflexible. Los prejuicios nos cegan contra las personas basándose únicamente en que las identificamos con algún grupo en particular. Los prejuicios son una actitud en una combinación definida de sentimientos, inclinaciones a actuar y creencias. Esta combinación comprende afectos, sentimientos, tendencias conductuales, inclinación a actuar y cogniciones, creencias. Una persona prejuiciosa puede sentir desagrado por quienes son diferentes, se comporta de manera discriminatoria y los cree ignorantes y peligrosos. Como muchas actitudes, los prejuicios son complicados e incluyen un componente de afecto condescendiente para mantener el objetivo en desventaja. La inmigración de venezolanos en Colombia es un fenómeno que existe desde los tiempos coloniales y que creció en la década del 2010 debido al estallido de la crisis económica en el país bolivariano. La presencia de venezolanos en Colombia empezó a crecer en el 2005, cuando 108.000 trabajadores de una petrolera fueron despedidos por el entonces presidente Hugo Chávez, siendo incorporados al sector petrolero colombiano. Hay una segunda ola migratoria que se produjo a partir de 2010, con la llegada de empresarios y personas de clase media que huían de las políticas y expropiación y la devaluación del Bolívar. Entre los principios de 2007 y mediados de 2018, más de 1 millón de venezolanos entraron en Colombia, provocando la mayoría de crisis migratorias. La historia del país para el 2019 se encuentra más de 1.408.000 venezolanos radicados en Colombia. Según datos de Migración Colombia, en el país hay 1.134.743 venezolanos, siendo Bogotá, Norte, Santander y la Guajira son las regiones con mayor número de inmigrantes han recibido, mientras que Caquetá, San Andrés y Guaviare son donde menos ciudadanos de ese país viven. Los últimos datos oficiales indican que residen en Colombia unos 1.825.000 venezolanos, de los cuales un 44%, es decir, unos 800.000, se encuentra de forma regular, mientras que los restantes, 1.205.000 se encuentran de forma irregular. Los inmigrantes entran por el puente internacional Simón Bolívar en el norte de Santander y por 2.000 kilómetros de frontera selvática haciendo uso de trochas. Uno de los sitios donde los inmigrantes ingresan los venezolanos es el Pinchazo, que hace parte del páramo de Santurbán,
y entre los departamentos de Santander, Norte de Santander. Es el lugar al que más le temen los caminantes venezolanos que vienen de ciudades y pueblos costeros o ubicados sobre el mar o cerca, dada que es un lugar muy frío. Hay rumores de que cuentan que varios venezolanos han muerto de frío cuando pasan por ahí. Hoy las migraciones y recepciones de refugiados mezclan las culturas más que nunca. Oriente es Oriente y Occidente es Occidente, y nunca se reunirán, asentó Rudyard Kipling, escritor inglés del siglo XIX. Pero en la actualidad, Oriente y Occidente, lo mismo que Norte y Sur, se encuentran todo el tiempo. Es el resultado de esto, son gestos de amistad y de odio. Son países que cada vez que nunca se mezclan sus culturas. Cuando trabajamos, jugamos y vivimos con personas de otros orígenes, es útil entender cómo nos influye nuestra conducta y apreciar las diferencias culturales importantes. En un mundo dividido por conflictos, la paz verdadera exige respeto por las diferencias y apreciación de semejanzas. Para darnos cuenta del efecto de nuestra propia cultura, basta confrontarnos unos con otros. Teorías centradas en variables macro. Estas teorías tratan de explicar las migraciones basándose en las grandes diferencias económicas e históricas que median entre los países de procedencia y los países de destino de las migraciones. Pero estas diferencias las contemplan y miden en términos de las grandes magnitudes anónimas en que se refleja la riqueza y el poder de los países. En cuanto a lo político, los territorios gobernados o dominados, las esferas de influencia, es decir, no tratan de magnitudes personales, sino de cifras impersonales en las que se resuelven los aspectos que se acaban de citar. Es el lenguaje sobre todo de los economistas y los teóricos de la historia.